Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Por estas fechas, Hispanoamérica celebra aquel día de 1492 en el que Rodrigo de Triana, desde un galeón español, dio el grito de tierra cuando se encontraron con el continente americano. Han pasado muchas cosas desde aquel día. La peor de todas es que quienes maldicen la historia, protestan su cultura y la acusan de sus males, hubieran querido que nos descubrieran y nos conquistaran los rusos, los norcoreanos o los iraníes. Es cierto que hemos cometido errores, tenemos unos cuantos problemas y algunos de los peores gobiernos del mundo, pero también es cierto que somos naciones jóvenes con pueblos que tienen tareas pendientes y mucho que aprender. Roma no se construyó en un día. Toma siglos y generaciones llegar a donde están hoy las geografías hacia donde todo el mundo quiere emigrar, ¿o no? Somos herederos de una cultura extraordinaria que con sus dolores y oportunidades nos llevó durante el siglo XIX a la independencia de los países hispanoamericanos que también se conocen como América Latina. Cada uno usó su libertad o no, y hoy está como está. En homenaje a Hispanoamérica, quiero contarles que hace 20 años tuve el privilegio de conocer al entrenador hispano de un equipo deportivo de grandes ligas en el norte de Estados Unidos. Además de humanista, emprendedor y hombre de bien, fue un líder capaz de guiar a sus equipos, no solo para alcanzar muchas victorias, sino para ser de aquellos jóvenes, hombres y mujeres, con valores, propósito e ideales. Él decía que los humanos nos complicamos la vida por gusto y sin necesidad. La vida puede y debe ser más cierta y sencilla. El arco iris tiene solo 7 colores y vean lo que hizo Miguel Ángel con ellos. La música tiene solo 7 notas y vean lo que hizo Beethoven con ellas. Solo existen 10 números y vean lo que hacen los políticos con ellos. El maestro decía que hay 5 cosas que se deben tener: algo que hacer, a alguien a quien querer, algo en qué creer, tener esperanza, sueños e ilusiones y saber que lo que no crece, muere. Y luego decía que para triunfar hay 3 reglas que se deben seguir. La primera, hacer lo correcto, o sea, no encontrar la cartera o la bolsa del prójimo antes de que la pierdan. Decía que nunca es buen momento para hacer algo malo y que nunca es mal momento para hacer algo bueno. Incluso ser optimista y disfrutar de la vida. No vayas por el mundo contándole a la gente tus problemas, decía. Al 90% no le interesan y el 10% restante se alegrará de que los tengas. La segunda regla es dar tu mejor esfuerzo en cada tarea y cada día de tu vida. Esto te hará el mejor haciendo lo que haces. Puedes fallar, te puedes equivocar, pero importa que asumas la responsabilidad de tus actos. Esto te hará siempre sentir el mejor. La tercera regla es demostrarle a la gente que te interesas por ella. Ser capaz de decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Ofrecer una sonrisa, dar palabras amables y de aliento, ganar su confianza porque haces lo correcto. Esto te demostrará que la mejor inversión personal que puedes hacer es ayudar a los demás. Si quienes habitamos hoy la América Latina ponemos en práctica estas 3 reglas, sencillas y ciertas, seremos el mejor continente del planeta. Siempre que compartía estas reflexiones con sus alumnos, aquel querido maestro terminaba frente a una estatua que tiene 3 palabras y las leía así: confianza, compromiso, libertad y punto pelota. La civilización occidental es un conjunto de tradiciones, valores e ideas heredadas de la tradición judeo-cristiana y de las culturas de la antigua Grecia y Roma. Sus pilares son la protección de la vida, la libertad y la búsqueda de la propia felicidad. Los derechos humanos, doctrina moderna propuesta por Occidente, proclamaron la idea de la dignidad de todos los seres humanos sin importar género, etnia, religión, preferencia sexual o política y, con tiempo y esfuerzo, liberó a las mujeres, a las minorías raciales y a las minorías religiosas. Sin embargo, hoy, los enemigos de la libertad
mandados por la izquierda radical, se valen de eso que ahora llaman la posverdad, o sea, la mentira, para atacar los pilares de nuestra civilización occidental y a través del relativismo cultural y sus retorcidas maniobras como el discurso identitario de raza, género y religión, intentan vender un relato falso, destruir la libertad individual y tomar el poder. Pero el relativismo que promueven es decididamente falso y absurdo. Para el año 1500, las futuras potencias imperiales de Europa apenas sumaban el 10% de la superficie del planeta y el 16% de la población. Para 1913, 11 potencias europeas controlaban 3/4 partes del globo terráqueo y más del 79% de la población. La superioridad occidental no cesó con la caída de los imperios. Por el contrario, la promoción de los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad hicieron de Occidente una civilización más libre y próspera. El auge de los Estados Unidos durante el siglo XX incrementó la brecha entre Occidente y el resto del mundo. Para 1990, un americano promedio era 73 veces más rico que un chino. Occidente además es responsable por la mayoría de los grandes descubrimientos científicos de los últimos 500 años, y el 83% de los premios Nobel pertenecen a países occidentales. Más importante aún, los países asiáticos que se hicieron ricos como Japón, Corea del Sur o Hong Kong, lo hicieron, además de su cultura de orden y disciplina, a base de adoptar la estructura institucional occidental. Occidente se convirtió así en el modelo al cual el resto del mundo aspiraba a llegar a ser. Pese a la abundante evidencia, la izquierda radical pregona la idea de la dominación del hombre blanco sobre los géneros y razas oprimidas. Busca imponer la intolerancia mediante la cultura de la cancelación y se vale de artilugios retóricos para silenciar a quienes hoy defienden los valores occidentales llamándoles racistas, fascistas o representantes de la extrema derecha. El doble rasero de la izquierda busca deslegitimar la defensa de cualquier expresión conservadora o de cualquier preocupación por la migración irregular o cualquier temor por el terrorismo islamista. La izquierda radical omite recordarnos que ni en el intolerante mundo musulmán, ni en la Rusia de Putin, ni en la China de Xi, tienen igualdad de oportunidades las mujeres, las minorías raciales o religiosas, o que no existe un solo afrodescendiente con una posición de poder en el régimen asesino y corrupto de los Castro en Cuba. Y no por mencionarlo al final es menos importante. La ignorancia sobre el proceso económico o la intención premeditada para destruir las economías es una de las aberraciones más evidentes de la izquierda radical. Los ejemplos abundan y no hace falta repetirlos. Los defensores de los valores de Occidente tienen la evidencia de su lado. Hoy más que nunca, es preciso que digan presente y denuncien la intolerancia y la cruzada de la izquierda o de cualquier expresión autoritaria contra las libertades civiles. La primera, la libre expresión. Intelectuales, élites y líderes políticos deben combatir con valentía las mentiras de la izquierda y recordar al mundo que los valores de la competencia, la ciencia, los derechos de propiedad y la ética del trabajo son los pilares sobre los que Occidente ha traído la prosperidad y la libertad para el mundo. En un mundo donde la política y la mentira se vuelven sinónimo, escasean la racionalidad, están ausentes el análisis serio de nuestros problemas y la búsqueda responsable de soluciones. La ideología se ha vuelto excusa y privan las ambiciones de gente que pretende hacer de naciones enteras fincas personales.
El populismo, los nacionalismos, las retorcidas maniobras en la manipulación del discurso identitario de raza, género y religión, entre otros, que solo buscan conflictos, separar, dividir. Una economía global insuficiente, la era de la posverdad, o sea, de la mentira, y las burbujas en la que billones de seres humanos se están dejando encerrar, cada uno con datos distintos, hace imposible alcanzar acuerdos y nos arrastra al conflicto permanente. Estas dinámicas, estos fenómenos retorcidos y peligrosos, representan una amenaza a los valores de Occidente. Para hablar sobre este tema candente, vital, tengo el gusto de presentarles a Gabriel Zanotti, licenciado y doctor en filosofía, es profesor universitario en filosofía y comunicación, es autor de múltiples libros y artículos de opinión, pero en especial es un gran defensor y promotor de eso que llamamos los valores de Occidente. Doctor Zanotti, bienvenido a Razón de Estado, qué gusto verte otra vez después de algunos años. El concepto Un honor estar contigo de vuelta. Gracias, doctor. El concepto de Occidente no es geográfico, se refiere a un conjunto de valores que comparten la tradición judeocristiana y la herencia cultural de Grecia y Roma. Hoy es evidente que esos valores dieron éxito a ciertas geografías del planeta, las que llamamos los países desarrollados. ¿Cuáles son los elementos centrales de lo que llamamos Occidente, doctor? Bien, de alguna manera lo has adelantado, o sea, Occidente es la larga evolución de la noción de persona individual, que es una noción esencialmente judeocristiana y que absorbe y que lleva a su máxima plenitud los elementos de filosofía y de derecho que ya había en Grecia y en Roma. Así que se podría decir, y esta es la opinión de Julián Marías, ¿no?, que Occidente es la larga evolución y conquista de la libertad personal, que no es una noción posmoderna, no es la libertad para definir arbitrariamente el curso de nuestra existencia, sino que es la libertad entendida como el respeto a las libertades individuales, que viene del profundo deber moral de respetar a la dignidad humana de toda persona. Yeah. Así que... Claro, esa coincidencia es importante, ¿no? Que está clara, la libertad es el primero de los valores de eso que llamamos Occidente, el mundo occidental, los valores de Occidente. El capitalismo es otro de los valores y también es instrumento, da materialidad y desarrollo económico. El capitalismo ha sido el gran liberador de los pobres, da movilidad social, permitió la liberación femenina. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres son cerca del 60% de los estudiantes universitarios, el 58% de los grados de máster van a ser mujeres, pero sobre todo el 70% de valedictorians, como les dicen, de la secundaria en Estados Unidos son mujeres. Las mujeres están triunfando en el capitalismo. El mundo pobre busca emigrar al occidente libre y capitalista, no a Cuba, Venezuela, Rusia o Corea del Norte. ¿Por qué entonces, doctor Zanotti, la izquierda avanza con su discurso populista y anticapitalista? Creo que, por un lado, el marxismo sigue siendo un programa de investigación altamente resiliente. O sea, hubo una primera etapa del marxismo donde los explotados eran los obreros de la situación industrial, una segunda etapa del marxismo de los años 60, donde los explotados eran los países del sur por los países del norte, y en esta tercera etapa, los nuevos explotados por el heteropatriarcado explotador serían grupos colectivos identitarios como indígenas, mujeres, transexuales, etcétera, ¿no?, que se constituyen como los nuevos colectivos explotados frente al heteropatriarcado. Desde luego, todo eso es un error, porque el sujeto de derechos en un sistema de respeto a las libertades es cada persona. No formamos parte de colectivos explotados, sino que cada persona es sujeto de derechos, y por lo tanto los heterosexuales, los homosexuales, los indígenas, los no indígenas, los extranjeros, los locales, las mujeres, los varones, son todos sujetos de las mismas libertades individuales. Pero lamentablemente hay un discurso, ¿no?, que sigue generando el supuesto de que el capitalismo es explotador. Y lamentablemente, y con esto concluyo porque quiero ser sintético, estos discursos aprovechan mucho las situaciones de alienación colectiva que se dan sobre todo en América Latina, que son caldo de cultivo de gobiernos autoritarios, ¿no? Yeah. Sí. Doctor, entonces, ¿cuáles son las principales amenazas
a la cultura occidental. ¿Y qué puede suceder si no sabemos defenderla? Esa cultura que tú describías, precisamente los elementos que se usan para atacarla. La máxima amenaza es esta mezcla incoherente, pero políticamente efectiva, entre neomarxismo por un lado y posmodernismo por el otro. Neomarxismo para afirmar que el capitalismo sigue explotando a todo el mundo, ¿no? Y posmodernismo para que cuando se intenta combatir a ese neomarxismo en nombre de los valores morales de las libertades individuales, en nombre del bien y moral y la verdad intelectual de Occidente, entonces ahí el posmodernismo incurre en escepticismo, ¿no? Donde cualquier discurso vale, cualquier cosa vale, no hay valores morales objetivos, etcétera, etcétera. Esa combinación de posmodernismo y neomarxismo está destruyendo a Occidente como un cáncer interno, porque esas dos visiones son fruto de patologías filosóficas de Occidente. Así es. Así que vamos a ver si sobrevivimos, Sí. ¿no? Y los liberales Veremos. estamos fallando brutalmente en defender nuestra cultura, la cultura que le ha dado éxito al mundo. Doctor Zanotti, Francis Fukuyama publicó recientemente un libro sobre el liberalismo y sus descontentos. Él afirma que el liberalismo hizo un énfasis casi exclusivo en la economía y se olvidó de que el liberalismo es ante todo una filosofía política. También dice que se descuidó el sentido de comunidad. ¿Es cierto? Puede ser porque frente a las dos primeras etapas del marxismo, o sea, donde el explotado era el obrero en la situación industrial clásica, y la segunda etapa del marxismo, donde el explotado es el país pobre de América Latina, las respuestas a ambos tipos de neomarxismos tuvieron mucho que ver con la economía, ¿no? Sin embargo, siempre a los sistemas autoritarios, sea de izquierda o de derecha, había que oponer las libertades individuales y una república constitucional. Me parece que desde los años 80 en adelante, los liberales hemos tenido que aprender nuevamente que lo que dábamos por supuesto no está en supuesto, que las libertades individuales han sido olvidadas y que las repúblicas constitucionales están siendo muy inefectivas en la defensa de esas libertades. Y por lo tanto hay que repensar, replantear. Vuelvo a decir, frente a los nuevos supuestos derechos y frente a los nuevos supuestos delitos de odio y discriminación y etcétera, hay que replantear el tema de las libertades individuales, o de lo contrario, el autoritarismo de todo tipo sigue avanzando, ¿no? Claro. Y hablando de autoritarismo, desde el neomarxismo, el populismo y algunos nacionalismos, estamos viendo ataques infames a los pilares de la civilización occidental. El ataque a la libertad de expresión no es algo nuevo. En 1965, no. Recordarás, Herbert Marcuse publicó un ensayo que llamó Tolerancia Represiva, donde argumentó que la libertad de expresión solo servía para favorecer a los poderosos, pero intentó justificarlo como ataques a las ideas de los grupos poderosos. Hoy vemos desde la cultura de cancelación hasta el asesinato de periodistas y analistas que exponen la verdad o en todo caso hacen uso de su libertad de expresión, cada día más amenazada. ¿Cómo amenaza a los valores de Occidente el hecho de que desde gobiernos o grupos criminales o desde la incultura de la cancelación están destruyendo la libertad de expresión? El primer punto grave es que la libertad de expresión ha sido sustituida por un supuesto derecho a la información cuyo garante es el Estado, y entonces en una primera etapa de esta deformación, mejor dicho, en una primera etapa de esta insistencia en el derecho a la información, claro, los Estados combatían a los medios de comunicación privados que supuestamente estaban en contra de las agendas de los gobiernos. Ahora lo que ha ocurrido es que desde el neomarxismo y desde el posmodernismo ha habido una colusión entre las Big Tech y los gobiernos, de tal manera que todo lo que vaya en contra de la agenda que baja de las Naciones Unidas es cancelado por delito de odio o por delito de discriminación, ¿no? Y por lo tanto la libertad de expresión ha sido prácticamente eliminada por esta colusión indigna entre Naciones Unidas, gobiernos y Big Tech, ¿no? Sí. Y bien, hay que tener conciencia de esto para reaccionar. Así es. O sea, no es cuestión de decir, de aceptar que lo tuyo es falso porque los hechos indican otra cosa. La cuestión es decir,
independientemente de cuáles sean los hechos, yo tengo derecho a expresar mi interpretación del mundo y incluso mi interpretación de los facts. Claro. No hay que contraponer los supuestos hechos a las interpretaciones de los gobiernos de las Naciones Unidas y de las Big Tech. Hay que contraponer nuestro derecho a expresar nuestra interpretación del mundo, donde hay que defender estrictamente los valores de Occidente sobre la base de las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de asociación, que son esas, y la libertad de enseñanza, que son esas libertades las que deben ser reclamadas frente a las agendas estatistas de las Naciones Unidas. Y concluyo con esto. La libertad de expresión ha sido reemplazada por el derecho a información. Error. La libertad religiosa ha sido reemplazada por una especie de religión universal globalista. Error. La libertad de asociación ha sido reemplazada por la libertad de asociarte siempre que el gobierno esté de acuerdo con la asociación en la que estés. La libertad de enseñanza ha sido reemplazada por el derecho a la educación garantizado por el Estado, supuestamente por sus propios planes y programas de estudio. Bajo esa situación han sido eliminadas todas las libertades y tenemos que recuperarlas. Así es, la amenaza es inminente. Doctor, el marxismo fue una amenaza en su momento cuando el socialismo tuvo su momento. Ahora el marxismo ha cambiado, como ya lo has venido describiendo desde que empezamos a hablar, ha cambiado de estrategia. El neomarxismo se centra en hablar de derechos nuevos, derechos de los oprimidos, y ha tomado una especie de batalla cultural, una cruzada. En un mundo donde las expectativas están mucho más arriba de la realidad y la educación deja mucho que desear, como ya lo decías, el gobierno tomó posesión de esa agenda. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la supervivencia de Occidente como sistema de defensa de la libertad individual. O sea, lo que está en juego ya prácticamente, es que ya estamos en eso, es que ya ha pasado la época en la cual había un mundo libre versus un mundo totalitario, ¿no? No, ahora en el supuesto mundo libre, las libertades individuales están siendo sistemáticamente violadas y amenazadas. Entonces, lo que está en juego, nuevamente, es nada más ni nada menos que ese largo, delicado fruto de Occidente, que es la evolución del Estado de Derecho y de la libertad individual. Prácticamente todo eso se está eliminando sobre la base de un gran hermano vigilante, ¿no? Con una agenda gubernamental que baja universalmente desde las Naciones Unidas. Y por lo tanto, prácticamente el debate es libertades individuales versus un gobierno mundial totalitario. Sí, vamos a un mundo que podría no gustarnos nada. Doctor, otro de los ataques a la cultura occidental tiene que ver con la instrumentalización de la noción de identidad, raza y género, como ya hablábamos. Para el populismo, la nueva izquierda, la igualdad ante la ley no es pensable, no entienden el proceso económico, promueven la lucha de clases y creen que el dinero cae del cielo. ¿Cómo gana Occidente la batalla en un mundo donde hasta el clima le están poniendo carga ideológica, pero con una agenda totalitaria? En primer lugar, hay que destacar que la cuestión no consiste en convertirnos en especialistas, en científicos en ecología, sino insistir en que el mercado libre es la gran solución para los temas ecológicos y de medio ambiente, que es precisamente aquello contra lo cual las Naciones Unidas está, ¿no? Con la excusa del cambio climático, están bajando una agenda estatista, absolutamente, y no es cuestión de entrar en detalles sobre si el cambio climático está o no está o en qué grado. El asunto es que si hay cambio climático, el mercado es perfectamente capaz de enfrentar las nuevas demandas tecnológicas, ¿no? Para hacer frente a los cambios climáticos que pudiera haber. Pero esto es lo que habitualmente no se dice, ¿no? Entonces, el famoso tema del medio ambiente y la ecología hay que responderlo enfáticamente diciendo el mercado es aquello, casi lo único que puede enfrentar muy bien los debates de medio ambiente, contrariamente a lo que el marxismo generalizado ha hecho pensar. Y después otra cosa importante, con respecto a las identidades, a las nuevas identidades, bueno, tienen que ver con lo que dije antes. No son los indígenas, o los blancos, o los afroamericanos, o los heterosexuales, o los homosexuales, los sujetos de derechos de manera colectiva. Los sujetos de derechos es cada persona humana individual. Por lo tanto, en un sistema de libertades individuales,
cada persona humana tiene derecho a que no haya coacción sobre su proyecto de vida, con sus pautas culturales, con lo que él considere justo. Por lo tanto, una sana diversidad solamente es posible bajo el reconocimiento de las libertades individuales de cada persona individual. Ya. En cambio, suponer que hay grupos que tienen el derecho a imponer al otro su propia visión del mundo, conduce al totalitarismo. Sí. Doctor Zanotti, también estamos viendo en el mundo, sobre todo en Europa, en este momento un auge de los nacionalismos. Desde la derecha nacionalista también hay un ideal colectivista de la identidad nacional y un malestar con la migración, por ejemplo. Ciertamente la migración es deseable, pero probablemente los niveles de migración han sido de proporciones inmanejables o lo están siendo. ¿Cómo ves el drama de la migración y la asimilación cultural? Bien, en primer lugar hay que diferenciar dos tipos de nacionalismo. Frente al avance estatista de las Naciones Unidas, puede haber dos tipos de reacciones. Uno, nacionalismos locales que no tengan en cuenta las libertades individuales, que siempre vamos a rechazar, pero también contra las Naciones Unidas está la afirmación de las libertades individuales y por lo tanto a veces hay que recurrir a la vieja noción de soberanía nacional como único modo de evitar que las Naciones Unidas invadan un territorio, prácticamente, ¿no? Pero entonces ambas actitudes se mezclan. En los discursos de los nuevos líderes de derecha se mezclan ambas cosas, tradiciones nacionales más libertades individuales, ¿no? Entonces hay que saber discernir en cada caso. Ahora, yo niego que estos nuevos líderes sean fascistas, como se está diciendo. Ahora, evidentemente tampoco son libertarios. Es un mix, ¿no? Y hay que ver qué es lo que vamos a defender en cada caso, ¿no? Claro. Y el tema de la inmigración también se ve muy mal porque se presupone que estar de acuerdo con la inmigración es estar de acuerdo con grupos nacionales que prácticamente descienden en un territorio y quieren vivir ahí bajo sus propias costumbres, aunque éstas sean contrarias a las libertades individuales. En cambio, si se abre el territorio a la libre inmigración, sobre la base de un Estado de Derecho conjunto que se debe aplicar igualmente para todos, y se suspende el Estado social, y se suspenden los privilegios sociales y el otorgamiento de bienes públicos en materia de educación, seguridad social y salud por parte de los gobiernos, entonces los inmigrantes no van a tener más remedio que guiarse por el Estado de Derecho liberal clásico y además tienen que trabajar para obtener sus bienes y servicios, con lo cual ipso facto se convierten en un aporte y no en un problema. Pero para esto hay que cambiar totalmente de paradigma. Hay que aplicar un Estado de Derecho universal, suspender la idea de que puede haber estados plurinacionales con sus propias leyes, ¿no?, dentro de otros territorios, y eliminar el welfare state. Pero ningún político se atreve a dar el paso a esto, ¿no? Ya. Pero en todo caso, doctor, el discurso de soberanía y el ataque a Naciones Unidas, que obviamente tiene sus vacíos y sus defectos, son temas que los dejaremos para la próxima. El discurso de soberanía lo están usando grupos criminales o gobiernos tomados por grupos criminales en varias partes del mundo, que lo que quieren, claro, es tener control total de su botín. Pero eso es para otro día. Doctor, claro, nos quedan 2 minutos y te agradezco brevedad en los dos temas que nos faltan. El Islam se guía por otros parámetros. Respecto de la civilización occidental, no pregona la tolerancia ni la diversidad. ¿Es posible la integración de la masiva migración musulmana a Europa? ¿Es una amenaza a los valores occidentales? Si se permite que determinados grupos vivan en un territorio conforme a costumbres que violan las libertades individuales, entonces sí es una amenaza. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que dentro del Islam aparezca un movimiento liberal que interprete el Corán conforme a un Estado de Derecho. Y entonces se produzcan nuevas generaciones de inmigrantes islámicos que sean totalmente compatibles con el Estado de Derecho liberal clásico. Pero eso es una tarea que tienen que realizar ellos. Claro. Nosotros los cristianos ya nos hemos adaptado al Estado de Derecho. Los cristianos hemos tenido nuestro Vaticano II, nos hemos adaptado al Estado de Derecho. Ahora lo tienen que hacer ellos, es lo que yo estoy esperando. Yo no soy quien para dar clases sobre el Corán, ellos lo tienen que hacer. Claro. No, y hay que tomar en cuenta que tu visión es filosófica, con mucha base en la comunicación y además una visión de estadista. Entonces, eso quiere decir largo plazo. Y por eso es de que a mucha gente le podrá hacer ruido algunos de los temas que estamos hablando porque tienen una visión de muy corto plazo, ¿no? Doctor, para terminar, decíamos que la cultura judeo-cristiana es parte de la identidad de la cultura occidental. Sin embargo, la sociedad occidental se está volviendo más secular.
Esto es un cambio de paradigma que además va muy rápido. ¿Cómo queda Occidente sin el elemento común del cristianismo? No, en el cristianismo la laicidad del Estado es positiva, o sea, la distinción entre Estado y Iglesia en el cristianismo es positiva. El problema es el laicismo, o sea, el secularismo, o sea, la visión de un Estado que avanza dialécticamente contra las religiones tradicionales. Ese es el problema. Ya. ¿Ah? Bueno, pues doctor Zanotti, muchísimas gracias. El mundo vive un cambio de era, un cambio de ciclo y será mejor que si sobre todo los jóvenes del mundo quieren vivir en un mundo libre y con oportunidades por las que hay que trabajar, lo cual a veces se olvida, pues que pongan atención a los valores de Occidente y a la importancia de defenderlos. Doctor, qué gusto saludarte otra vez. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Damos inicio al debate en Razón de Estado. Esta semana se conmemora el descubrimiento de América Latina y para analizar cómo se configuró el mundo que conocemos hoy en día a partir de ese hecho histórico, tenemos a dos expertas. En primer lugar, Lorena Castellanos, doctora en Historia y catedrática universitaria, y Alejandra Martínez, licenciada en Historia y directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambas, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Lorena, empecemos con usted. ¿Qué significó para los habitantes de Europa y para los habitantes americanos el descubrimiento del continente americano? ¿Cómo cambió la humanidad a partir de este evento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar, realmente, y muy interesante su pregunta, porque esa es una cosa que a veces no nos ponemos a pensar. Realmente hubo un gran cambio tanto para los europeos como para los americanos, y podríamos hablar de esto durante todo el programa, pero lo puedo enfocar en diferentes aspectos y aspectos que a veces uno pasa por alto, porque si bien esto es cierto, hubo un choque de culturas, un mestizaje posterior a ese choque de culturas, ese encuentro amplió el comercio, por ejemplo. Es una de las cosas que creo yo que fue muy, muy importante para ambos lados. El poder comerciar, el poder descubrir de ambos lados objetos, comida que no se conocía. Eso llevó a la inclusión dentro de los diferentes idiomas de un amplio vocabulario para designar todo aquello nuevo que no se conocía tanto por parte de los habitantes americanos como por parte de los habitantes europeos. Entonces, ese cambio en la dieta, ese comercio, o sea, saliéndome un poco de lo que usualmente hablamos de lo que es el puro choque de la conquista y el proceso de guerra en sí, porque ese pues creo que es más conocido. Pero sí hubo todo un cambio. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los trajes indígenas acá en Guatemala, que es una cosa que nos hace muy orgullosos. Y una de las cosas que vino a incorporarse a un proceso que ya se tenía es, por ejemplo, el telar de cintura, que no existía, el telar de pie, porque el que existía era el telar de cintura. Otro tipo de telas, por ejemplo, inclusión de seda, lana, porque aquí no había ovejas, o sea, había alpaca y llamas en el América del Sur, pero el que hayan traído las ovejas trajo una nueva forma de tejido y fue lo que provocó, por ejemplo, en el área de Occidente, que se convirtiera en una zona textilera muy importante durante toda la época colonial. No sé, el encaje. Y pues obviamente para Europa también hubo cambios en cuanto a tintes. Entonces podríamos hablar mucho de esto y sí, hubo en ese ámbito comercial y cultural un gran cambio. El mundo no volvió a ser igual. No. Alejandra, ¿cómo se diferenció la conquista española de la conquista inglesa? ¿Usaron métodos distintos, estrategias distintas?
Sí, bueno, las motivaciones de ambas conquistas fueron totalmente distintas. Mientras que la española, ellos venían de una conquista militar de la península a principios del siglo XV. Ellos venían con un objetivo militar. La conquista de la América del Norte, de la parte de las colonias inglesas de América del Norte, porque América del Norte también fue conquistada una parte por España, tenía otra motivación totalmente distinta. Eran unos grupos religiosos, unos pueblos religiosos que fueron expulsados en su mayoría de Inglaterra y se establecieron allí para quedarse. En cambio, la conquista de la América española, aparte de esa motivación militar, tenía una motivación también de extraer las rentas de lo que encontraran aquí. Por eso algunos historiadores hablan de una mentalidad de campamento. O sea, yo vengo, hago fortuna aquí, extraigo las rentas que puedo y me regreso. La conquista inglesa en América del Norte fue todo lo contrario, porque venían familias a establecerse para vivir. Eso de alguna forma marcó ambas conquistas. Otra cosa muy importante, también las condiciones. Mientras toda esa parte este de América del Norte es un territorio que no tiene tantos recursos naturales y es un territorio más, digamos, toda esa parte de América del Norte es un territorio más plano, todo lo que va por el río Mississippi, etcétera. En la América del Sur las condiciones geográficas son demasiado hostiles hasta el día de hoy. Tenemos por un lado la cordillera de los Andes, por el otro lado la selva del Amazonas. Esas barreras geográficas tan importantes también van a determinar mucho por qué el norte terminó como terminó y por qué el sur terminó como terminó. Lorena, y en ese sentido, ¿cuál de las dos estrategias de conquista fue más brutal o menos brutal? ¿La inglesa o la española? ¿Cuál de las dos permitió más el mestizaje o la convivencia entre lo europeo y lo indígena? Bueno, claramente la conquista norteamericana marcó, como bien dijo Alejandra, como venían con familia, el mestizaje fue de un nivel muy, muy bajo. De hecho, la cordillera de los Apalaches marcó una frontera natural entre las poblaciones indígenas y las poblaciones de los ingleses a lo largo de todo el periodo colonial. Entonces, el proceso de mestizaje fue muy poco. Más que todo lo que hicieron fue un corrimiento de los indígenas hacia atrás de los Apalaches. En cambio, en América, aún un principio, en América española, en un principio se pensaba en que iba a haber como las dos ciudades, decían las dos repúblicas, de los indígenas por un lado y de los españoles por el otro, porque querían evitar ese mestizaje. Ellos venían con esa idea de la guerra de reconquista, donde fue una guerra religiosa y no hubo mestizaje o lo hubo en muy, muy bajo porcentaje, donde sí había claras diferenciaciones entre los cristianos, musulmanes y judíos, y donde sí hubo una diferenciación en la península. Pero a la hora de tratar de pasar ese modelo a la América española fue imposible, porque aquí no fue un tema de una conquista religiosa, fue un tema al final, digamos, étnico, pero esa etnicidad no se pudo separar. O sea, no podíamos tener solo indígenas de un lado y españoles del otro. Al final se dieron cuenta que no se podía. De hecho, uno de los grandes problemas sociales que van a ocurrir ya al recién iniciada la colonia es precisamente el mestizaje, porque en esa estructura, ¿dónde pone al mestizo? En un principio el mestizo tenía que renunciar a su parte indígena o renunciar a su parte española para irse a vivir a la otra comunidad, hasta que finalmente sucumbieron y el mestizaje pues entró. Entonces, digamos, en ese sentido, en América española sí el mestizaje fue total, pues no podemos hablar de una América española en la actualidad que podamos tener todavía grupos étnicamente puros, no lo tenemos. En cambio, Estados Unidos, lo que va a ser las colonias del norte, fueron más efectivos tal vez en hacerlo, pero
precisamente por lo mismo que decía Alejandra. Ellos vinieron con familia, los conquistadores españoles no. Entonces ahí tiene lo de la Malinche y todas esas cosas, ¿no? Por supuesto. Alejandra, se dice que el proceso de conquista fue brutal, pero pudo haber sido distinto, considerando que las conquistas entre los pueblos mediterráneos e incluso entre las conquistas entre los pueblos europeos, pues fueron igualmente brutales. Fue brutal en el sentido en que hubo una conquista militar, sí, pero esa conquista militar se dio en distintas intensidades. No va a ser lo mismo la conquista de la Nueva España, lo que hoy es México, la conquista de lo que luego va a ser el Virreinato de Perú, con la conquista de lo que fue, por ejemplo, el área del Caribe, porque habían distintas civilizaciones allí. Entonces, lo que va a pasar en los territorios, por ejemplo, de lo que hoy es México y Perú hoy en día, va a ser un proceso bélico, sí, ciertamente, pero donde básicamente lo que se va a hacer es irse a la élite gobernante, en el caso de México Moctezuma, en el caso de Perú Atahualpa, y se va a remover a esa élite y se va a sustituir a esa élite por, digamos, la nueva élite de los españoles, Cortés y Pizarro, y todo el entramado social queda exactamente igual. En ese sentido, sí hubo una conquista militar, pero no fue una guerra total. Muy diferente va a ser, por ejemplo, en el área del Caribe y de tierra firme, lo que hoy es Colombia y Venezuela y toda la cuenca del Caribe, donde las civilizaciones que habían ahí eran prácticamente cazadoras recolectoras. O sea, estamos hablando que ni siquiera habían descubierto la agricultura. No va a haber una jerarquía tan fuerte y allí sí efectivamente se tuvo que ir a un tema, a una estrategia, a una táctica de guerra total, y por eso es que posteriormente se tiene que traer mano de obra africana, porque sí se acabó con buena parte de la población. Y en ese sentido, Lorena, ¿cómo eran las instituciones de gobernanza de los pueblos originarios antes de la conquista? ¿Eran sistemas benévolos o casi idílicos, como lo quieren plantear algunos? ¿O eran como los sistemas europeos de aquel entonces, es decir, monarquías absolutistas en donde no existía respeto por los derechos individuales? Claro, no podemos hablar de respeto a los derechos individuales ni a los derechos humanos en la época prehispánica. Había un sistema de organización social, si lo queremos comparar con Europa, un poco, digamos, sería más cercano al absolutismo, porque aquí no había representantes en congresos ni nada que se pareciera. La élite gobernante de los reyes era la que mandaba y decidía. De hecho, lo podemos ver muy claramente en el tema de la escritura. La escritura estaba únicamente circunscrita a que aprendiera la élite de los grupos indígenas. No todos tenían acceso a aprender a leer y a escribir, digamos, en el caso de los mayas, todos los glifos y todas los grupos que quedaron después, los señoríos. O sea, y tenían esclavos, hacían la guerra. En ese tema podemos hablar de que ellos eran tan brutales como lo fueron los mismos romanos o no sé, los bárbaros en Europa. Aquí, por ejemplo, hay crónicas mayas donde describen que desollaban a la persona y mandaban de regreso a alguien del otro grupo vestido con la piel del otro que había sido desollado. Realmente lo que va a hacer el choque cultural en la conquista es que cada uno tiene una tecnología diferente y una forma de hacer la guerra diferente, que era la conocida y aceptada por los grupos de las regiones, tanto aquí como en Europa. El choque se va a dar acá cuando esas dos formas que eran diferentes van a chocar acá, porque hay una no sé, pero se los voy a exponer así como ética de la guerra. No sé, como que cada grupo en cada región
sabe cómo hace la guerra y está preparado para enfrentarse bélicamente de una manera. En cambio, aquí lo que hubo fue un total desconocimiento de ambos lados de las técnicas, de la tecnología que el otro tenía. Pero sí, los grupos originarios no eran benévolos, para nada. Alejandra, es innegable que en el proceso de conquista se cometieron atropellos. La historia de la humanidad en general es una historia de atropellos. El ejercicio del poder en todas las geografías ha sido y es todavía en algunos casos totalmente arbitrario. La idea de la democracia liberal o la república es un fenómeno reciente. El ensayo que se hizo en Roma y Grecia duró relativamente poco. A la luz de la historia de la humanidad, ¿tiene sentido juzgar lo que pasó en la conquista con los estándares de derechos humanos de hoy en día? ¿Tiene sentido, por ejemplo, cancelar la figura de Cristóbal Colón, por ejemplo, que está de moda en varios países? No, para nada, en absoluto. O sea, les pongo un ejemplo. Uno no ve a los ingleses de hoy en día llorando ni derrumbando las estatuas de Guillermo el Conquistador porque los normandos los invadieron en el año 1066. O sea, efectivamente fue una conquista militar brutal, violenta. O sea, no tengo datos de una conquista militar que no haya arrojado un saldo humano fuerte, pero utilizar eso como instrumento político para justificar a X o Y proyecto populista en el siglo XXI y que estos proyectos populistas del siglo XXI se abroguen de alguna forma, ser herederos de tal o cual grupo originario, carece de absoluto sentido. Como refería la profesora Lorena, los grupos originarios que ya hacían vida aquí en este continente no eran benévolos, ni siquiera tenían un concepto de persona humana. De hecho, lo vemos en las grandes construcciones megalíticas que tienen, y esta tesis la dijo nada más y nada menos que Carlos Marx cuando estaba estudiando las formaciones sociopolíticas en la antigüedad. Él dice que esas grandes pirámides y esas grandes construcciones megalíticas, para sostener un trabajo forzado por tanto tiempo, porque se construyeron en décadas y con masas de gente enormes, esa sociedad no podía tener ni siquiera un concepto de persona humana. Hasta el mismo Karl Marx lo dijo en los Gundris. Entonces, y bueno, y sin contar los grupos de los caribes, por ejemplo, que vivían en el Caribe, que de allí viene su nombre. Caribe viene de caníbales, eran antropófagos también. Que cuando llegan los españoles y reciben esas noticias de los indígenas caníbales, entran como en una crisis, ¿no? Porque, digamos, se asustaron muchísimo. Entonces, para nada, digamos, esa idea rusoniana del buen salvaje que se quiere aplicar aquí a los pueblos originarios carece de toda fundamentación histórica. Se me está terminando el tiempo y quiero hacerles una pregunta a cada una. Lorena, la América inglesa, Canadá y Estados Unidos logró desarrollarse y la América española no, al menos no como Canadá y Estados Unidos. ¿Tiene que ver esto con las instituciones que heredaron cada uno de estos imperios, el imperio inglés en el norte y el imperio español en el sur del continente? En cierto aspecto, sí, definitivamente por la misma motivación de la colonización fue diferente para la América española que para la parte inglesa del norte. Sin embargo, más allá de lo que son las propias instituciones, yo plantearía que es una visión filosófica diferente, porque Estados Unidos viene del empirismo inglés, que es pragmático, es práctico, la experimentación, en tanto que la América española viene del racionalismo del continente francés español, que hace que todo trate de ser racionalizado y lleve muy poco a la práctica. Entonces, el tema ese, yo más que las instituciones, lo pensaría desde la visión filosófica del mundo. En uno tengo un papá que también me ayudaba en la institución, porque eso de la monarquía absoluta era algo así. En el otro era el individuo el que tenía que salir adelante.
Entonces, pero eso también responde a esas dos visiones, a ese empirismo por un lado y al racionalismo del otro. Yo más me lo enfocaría por ahí. Alejandra, ya nos quedan pocos segundos y para terminar, América Latina es hoy el resultado de un mestizaje. Son más de 500 años del mestizaje de lo europeo con lo indígena. No se puede negar la influencia europea. ¿Cómo lograr la convivencia pacífica y respetuosa entre estas dos visiones? ¿Es el liberalismo y las instituciones liberales la que permitiría esa convivencia pacífica? Bueno, ¿en qué aprieto me acabas de poner? Porque esa pregunta es como una bala. Yo creo que ese debería ser el reto del liberalismo en el siglo XXI, porque ciertamente el liberalismo del siglo XIX no se planteó la inclusión del indígena en los proyectos nacionales que establecimos, ¿no? Después de 1830, en los proyectos nacionales independientes. Eso es un hecho histórico. El liberalismo del siglo XIX no se planteó la convivencia con el indígena. Ese sería el reto del siglo XXI. Y yo creería que sí, porque los principios del liberalismo tienden a que cada quien viva su proyecto de vida, claro, entendiendo a la sociedad civil como una comunidad política, ¿no? Dice Locke. Y yo creería que los principios del liberalismo son completamente compatibles para lograr esa amalgama, esa articulación entre lo hispano y lo indígena, pero necesitamos hacer una tarea que no pasa por hacer constituyentes, no pasa por hacer revoluciones ni nada de eso, sino lograr un sistema, una democracia liberal efectiva que haga ese efecto derrame y que, digamos, las comunidades puedan ver que bajo este sistema de mercado, etcétera, también se pueden ver beneficiadas. Y esa es la tarea pendiente de América Latina. Cómo construir auténticas democracias liberales o repúblicas, como algunos le llaman. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su análisis a ambas. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.